Y ya llegaron dos de los favoritos de ustedes. Ella, la diosa poblana, él, el sensei, el maestro Ramiro Padilla Tondo. Saludo primero a nuestra corresponsal Meme Yamel. Querida Meme, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Vicente. Qué gusto poder verte ahora sí, ahí a todo color, en HD, con los vidrios empañados, pero con ese bonito ambiente en Chicago. Y a mi querido Ramiro, ya lo extrañaba. Yo solo tengo una pregunta para iniciar hoy, o sea, es la bonita pregunta. Si Claudio X González es de izquierda, entonces, Ramiro y tú son lampiños y yo soy rubia. Ahí te hablan, Ramiro. ¿Cómo estás, Ramiro Padilla Tondo? Te saludo. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo está mi querida Meme? Préstame algo de cabello, Meme. ¿Cómo estás, mi querido Vicente? Oye, si Claudio X González es de izquierda, eh, tú eres la versión mexicana de Brad Pitt y yo la versión mexicana de, no sé, ¿cómo se llama otro George actor? Clooney. De George Clooney, ándale. No, estamos en el hoyo. Me tiro por la ventana, diría Noroña. Oye, Meme, aprovechando que te saludo, ¿cómo ves este nuevo fraude que se destapa en el sindicato petrolero cuando todavía estaba Romero de Champs y aparece como receptor en Pemex este cabrón que lograste captar comiendo con Romero de Champs y que después con la denuncia que se hizo corren a la chingada a este cabrón de relaciones laborales? El tamaño del entramado que tal vez sigue protegiendo a Carlos Romero de Champs a pesar de tanta chingadera que hizo, ¿eh? Es que es enorme, es enorme. O sea, estamos hablando de cosas que no pasaron hace 2 días, que pasaron hace años y que lamentablemente hoy siguen, pues siguen como en un velo, no quiero llamarle de impunidad, pero pareciera que a eso vamos encaminados, ¿no? Mucho hemos mencionado que no solamente era Alejandro Cabrera quien estaba detrás, sino que hay muchas personas, hay una estructura bastante sólida de Romero de Champs que sigue trabajando actualmente en la dependencia, no solamente en los sindicatos, sino también en Pemex. Hablamos particularmente del área de recursos humanos, ¿no? Toda el área de recursos humanos está captada por gente que le ha sido fiel a Romero de Champs y ahí es en donde entra mucho la pregunta de, bueno, ¿y qué pasa con Octavio Romero Oropesa? Uno de los que se menciona que es justamente el que asume el cargo de Alejandro Cabrera, que es de apellido Vilquis, creo, si no estoy mal, ahorita me corregirán los compañeros petroleros que yo sé que ven mucho este espacio. Él estuvo y ha estado muy cerca de Octavio Romero Oropesa. De hecho, en la última comparecencia, él estuvo ahí. Estuvo con Octavio Romero Oropesa en la comparecencia que dio a los diputados. Y por supuesto que la pregunta es, o sea, si sabemos cómo están las cosas, ¿por qué no se ha querido hacer lo que se puede hacer? Entendemos que no pudieran entrar en el tema del sindicato porque, bueno, sabemos que hay ciertas limitaciones, la Organización Internacional del Trabajo y distintos acuerdos, pero hay acciones que se pudieron haber tomado por parte, por ejemplo, del director de Pemex en el área de recursos humanos. Creo que ahí sí hubiera valido mucho la pena poner gente de confianza, no solo gente que conociera cómo opera Pemex, sino gente que fuera de confianza, que le diera una garantía a los trabajadores. Les pongo un ejemplo de por qué esto es necesario. Estamos con este antecedente de un fraude derivado de un depósito de becas, que es algo que ya habrían denunciado, no es la primera vez. De hecho, Alan es uno de un compañero también ahí de petrolero, que ha estado denunciando ampliamente esto porque él fue uno justamente de los afectados por este fraude. Y esto es algo que aquí lo hemos reportado, de hecho aquí en Sin Censura hace algunos meses entrevistamos a Alan, tuviste la oportunidad de entrevistar a algunos compañeros del sindicato justo que estaban denunciando este problema y ellos mencionaban el tema de los salarios caídos y mencionaban el tema de las becas que se dio con el aval no solamente del sindicato, sino con el área de recursos humanos de Pemex. Y hoy, por ejemplo, estamos ante una elección sindical en donde se supone, ¿no? Se dan estas garantías de que va a haber elecciones limpias y transparentes, pero si nos vamos a lo que está pasando, ya fueron electos los líderes de las secciones y al menos uno de ellos, que es quizás el que más preocupa, Héctor Sosa, este líder charro de la sección 34, es el que, esta sección es la que tiene el gas bienestar y esta sección de Pemex ha impulsado Héctor Sosa. Ellos
han impulsado una campaña amplia y completamente pública en contra de Morena. El pasado 6 de junio, una campaña en contra de las elecciones, se paraban afuera de las oficinas a decir no voten por Morena. Luego, en cada oportunidad que tienen, le han mentado incluso la madre al presidente, ¿no? Que no van a ceder, que no los van a dejar, que no los van a sofocar, y literalmente mentadas de madre, que no tienen mayor empacho en publicar porque las graban en video y las suben a redes sociales. Y en la última que hicieron fue justamente en estas elecciones que fueron hace algunos días, en donde Héctor Sosa se convierte en el oficialmente líder de esta sección y buscan que con miras a las elecciones futuras sea él el que lidere el sindicato, ¿no? Y ahí es un tema porque Héctor Sosa particularmente es una persona ampliamente fiel y cercana a Romero de Champs. Entonces, volvemos al mismo punto. No será Romero de Champs el que esté al frente del sindicato, pero sí hay gente que mueve los hilos por él, gente que se fue a comer con él en este día cuando grabamos a Alejandro Cabrera. Es gente que se reúne, gente que maneja, y al final pareciera que en cierto punto en el tema de recursos humanos, pues Pemex pareciera que no puede hacer más y que estamos condenados a ver que no solamente se destapan más fraudes, sino que no se puede acabar con las malas prácticas y con estos fraudes dentro de la institución. Así que el escenario creo que sí es preocupante, pese a que se menciona una transparencia y pese a que se menciona todo esto. Creo que no solamente es el llamado de unidad hacia los trabajadores, sino que es un llamado a las autoridades, a la Secretaría del Trabajo, a que observe con lupa lo que está pasando, porque hay amenazas, les están acondicionando los contratos, y esto todo tiene que ver con el área de recursos humanos que sí trabaja y en donde sí tendría la mano Pemex. Entonces, vaya, creo que la situación no ha sido para nada distinta desde hace años cuando estaba Romero de Champs, cuando hicimos esta denuncia, y hasta hoy. Creo que no han cambiado mucho las cosas. Creo que una de las carpetas que dejó por ahí Santiago Nieto en la Unidad de Inteligencia Financiera tiene el nombre Carlos Romero de Champs. Ojalá que don Pablo Gómez nos haga el parito, porque lo voy a decir nuevamente, creo que no está completa una lucha contra la corrupción si Romero de Champs sigue libre. No se puede consolidar una lucha contra la corrupción de la Cuarta Transformación sin que Romero de Champs pues pague de esta larga lista de chingaderas que tiene en su récord, mi querido Ramiro Padilla Tondo. Pues hay que recordar, Vicente, aquella ocasión en que fueron a detener a Juan Collado, y pues él fue el que se tiró, ¿no? Se tiró de muertito, se escondió debajo de la mesa, así tiene la conciencia. O sea, en general tú eres tan bueno como tu red de complicidades. Lo que se ha hecho a través de los tiempos, hay que saber, lo decía, creo que era Alberto Aguilar Sincer, decía básicamente que el PRI no era un partido, sino una suma de complicidades. Al grado que hemos llegado es de, por ejemplo, la hija de Romero de Champs viajando en avión privado con sus mascotas a la tienda Louis Vuitton, por ejemplo, en Francia. El hijo con un Ferrari Enzo, que es un Ferrari que solo lo puedes tener si ya tuviste 2 Ferraris antes. Ese tipo de cosas, pues, que uno de repente descubre en este tipo de gente que son los líderes sindicales que tanto tiempo sangraron al país, que no sabemos, por ejemplo, lo retaban públicamente en el Senado, ¿no? A Romero de Champs a que presentara algún tipo de iniciativa cuando era senador, jamás hizo nada más que sentarse y comer, pero en general, pues son los resabios del viejo sistema que nos impiden, o sea, que impiden que el asunto se siga moviendo. Hay que pensar en cuánto estará cuantificada la fortuna de Romero de Champs como líder sindical. Hay que recordar los escándalos. Creo que tenía un salario de 20,000 pesos al mes, pero su salario no refleja lo que ganaba Romero de Champs por, me imagino, las redes de transporte. Tenía yates de, no sé, de $1 millón, que un condominio en Miami. Yo recuerdo haber hecho un artículo para Sin Embargo hace algunos años, escribiendo, yo me preguntaba cómo le hacía el hijo de Romero de Champs para ser vecino, por ejemplo, de Michael Jordan y de Bill Gates. Y Bill Gates, obviamente, pues el creador de Microsoft, Michael Jordan, el mejor jugador de básquetbol de la historia. ¿Y tú quién eres? Le preguntaron al hijo de Romero de Champs. Pues yo soy hijo de un sindicalista petrolero, por eso yo tengo acceso, ¿no?, a hacer lo que me pegue la gana, por lo mismo. Es este tipo de cosas. Sobre todo, una persona como Romero de Champs no podría sobrevivir
sin una suma de complicidades, Vicente. Es al final de cuentas el sistema neurológico, digamos, de la corrupción en México, donde se muestra claramente que todos ellos, todos los priistas que intentaría uno quisiera que se procesaran, no los puedes procesar porque obviamente tienen todavía jueces, magistrados, trabajadores fieles que morirían por ellos o irían a la cárcel por ellos, porque de ese tamaño es su poder. Pero ojalá, como dices, como dice Meme, también Pablo Gómez dijera, a ver, vamos de una vez poniendo seriedad al asunto y que se convirtiese sobre todo en prioridad, ¿no? Que Romero de Champs pisara la cárcel. Sería una victoria maravillosa para el pueblo mexicano, no para el gobierno mexicano, para el pueblo mexicano, saber que ya no hay estas gigantescas dosis de impunidad en un país tan lastimado como el nuestro, Vicente. Así es, mi querido Ramiro. Oigan, mucho escándalo se armó con esta entrevista que concedió Claudia Sheinbaum al periódico El País. Y de las razones por las que genera tanto malestar en un sector es porque el periódico El País sí se ha convertido en un panfleto de golpeteo contra el presidente Andrés Manuel López Obrador desde España. Estaba viendo que acaban de publicarle una columna de opinión a Ciro Murayama, el consejero del Instituto Nacional Electoral, Meme, que lo titula La trampa de la revocación de mandato. ¿Alguien imagina a Trump o a Nixon como impulsores de un impeachment contra sus presidencias o que en los regímenes parlamentarios las bancadas del gobierno propusieran mociones de censura? Así como Lorenzo Córdoba vino a un foro a Indiana a decirse víctima del hostigamiento del gobierno, pues del mismo nivel Ciro Murayama utilizando El País para el golpeteo. Pues que no eran árbitro estos personajes, desde hace mucho lo hemos advertido, se metieron a patear la pelota y le hicieron una falta por detrás, artera, así de cárcel, al gobierno de la Cuarta Transformación. Bueno, ¿qué digo al gobierno? Al pueblo de México, mi querida Meme. Hay varias cosas, ¿no? Son temas aquí, en el caso de Ciro Murayama. Bueno, ya hemos establecido en más de una ocasión que el problema por supuesto que el problema es el INE, cómo se organiza el INE y todo esto. Pero más allá del INE es quién está en el INE. Y Ciro Murayama se las ha dado muy del demócrata. Y lamentablemente han estado queriendo sí atacar la revocación de mandato, pero desde el presupuesto. Lo que sí hay que mencionar, particularmente con esto, tiene que ver con cómo se está organizando la recolección de firmas. Y es que esa es otra campaña. Y yo ahí personalmente lo digo, se ha generado mucha confusión y Morena ha sido el responsable. Y lo voy a decir de esta manera. Porque el argumento legal es revocación, no ratificación. Y si estamos viendo, aquí aplican la de están viendo y no se hincan, están viendo la tormenta y no se hincan, aplica exactamente el tema. Sí, efectivamente, si uno vota para que el presidente se mantenga en el poder, se dará una ratificación de mandato, pero ese no es el proceso legal. El proceso legal es el de revocación. Y entonces, al que usted salga, ustedes pueden salir. Yo ya me topé en el Zócalo con estos módulos en donde están pidiendo las firmas. Los módulos no dicen revocación, dicen ratificación. Entonces, hay mucha gente que ya me tocó platicar con ellos, ya me tocó resolverles dudas y estamos en eso, que ha caído en la confusión. Llega y ve que el módulo dice ratificación y entonces ve el formato y el formato dice revocación. Y les da desconfianza y entonces piensan que es culpa del INE. Y ahí le voy a decir una cosa, creo que no les han podido explicar y eso ha sido una responsabilidad de los que están organizando la recolección de firmas. No voy a corregir, incluso no voy a decir propiamente Morena como partido, pero sí morenistas que están promoviendo este ejercicio bajo el nombre de ratificación. Y ese argumento es el que utiliza Ciro Murayama y es el que utiliza el PAN y es el que utiliza el PRI y es el que utilizan todos los partidos para decir es que este es un fraude. Esto es un fraude y solamente quieren que el presidente haga campaña. No la necesita. Volvemos al punto. Con los niveles de aprobación que tiene el presidente, no necesita hacer ninguna campaña. No es necesario. Este ejercicio se está dando por dos escenarios. Uno, el presidente le está dando oportunidad a todos ellos que dicen que son más los que están en contra de esta administración a que lo prueben.
Muchos lo sabemos que no va a pasar, estamos en esa certeza. ¿Por qué? Porque incluso quienes son adversarios del presidente quieren que se quede. Imagínense nada más, lo quieren tanto que saben que sin él no tienen ni para quejarse, ni para criticar, ni nada. Entonces lo quieren que se quede el presidente, pese a que no simpatizan con su proyecto. Pero además es una herramienta valiosísima que el propio presidente ha mencionado en las mañaneras. Es para que los ciudadanos aprendamos a utilizar esta herramienta y que si eventualmente la tenemos que aplicar, sepamos que existe. Porque este es el único presidente que se atrevió y se va a atrever. No me imagino a ningún presidente en tiempos futuros diciendo, ahí está la revocación de mandato, promoviendo su propia revocación. No me imagino a ningún presidente, ni en México, ni en el mundo, bajo el concepto que lo está haciendo Andrés Manuel López Obrador, promover su propia revocación. Eso no solamente es un ejercicio, ahí sí, de legitimación, sino que también es un ejercicio de confianza y democracia, de yo creo en la democracia. Y si hay tantas críticas, y si hay tantas quejas, ahí está la herramienta. Yo promuevo desde esta presidencia que el pueblo tenga el poder de quitarme cuando quiera. Y ahí está. Y esta es la herramienta, aprendan a usarla y yo desde esta tribuna lo voy a promover. No cualquiera tiene, y lo tengo que decir así, los pantalones para promoverlo y decir, ahí está. Cuando tienes tanta crítica en los medios de comunicación tradicionales, cuando hay tanta euforia en los círculos más altos de poder, diciendo que todos te odian, que nadie te quiere y que mejor te comas un gusanito. O sea, no hay un escenario en donde un presidente diga, ahí está, úsala. Por eso les digo, hay un ejercicio que por supuesto tiene dos objetivos muy importantes, pero lamentablemente algunos morenistas, al hablar de la ratificación y hacer una campaña con la bandera de frente de ratificación, le están dando herramientas a estos que se quejan un día sí y al otro también, para que agarren y digan, ven, es un fraude, porque el propio presidente no le llama ratificación, le llama revocación. Entonces, no es un tema del presidente, es un tema que han querido aterrizar los de abajo, los morenistas, y es un error, porque han caído en confundir a la gente. Ese es el problema. Han caído en confundir a mucha gente, que yo creo que ya ha empezado a entender mucho el tema. El propio Pedro Miguel les ha dicho que no es cierto, que es verdad que es un ejercicio de revocación. Y ese es el problema, que no le han podido llegar a explicar a la gente, y de ahí se agarran los que, como Ciro, empiezan a escribir estas columnas de que es un fraude. Nada tiene que ver con eso. Y aparte se lo achacan al presidente cuando vuelvo al tema. En la evidencia, váyanse a cualquier mañanera, y el presidente le llama ejercicio de revocación. Le llama como le debe de llamar. Y son los que promueven las firmas quienes le llaman ratificación. Y como son de Morena, y una que otra creo que fue candidata de Morena, pues entonces es que es un fraude. Claro. Nada más lejano que eso. Nada más lejano que eso, pero vaya, habría que poner las responsabilidades a quien le toca y que asuman esa responsabilidad. Por ejemplo, otro caso con el INAI está el tema de Mario Delgado. Y no hay nada personal en contra de Mario Delgado, pero le dan un punto al INE cuando en esta comparecencia Lorenzo Córdoba, Jorge Álvarez Maynés, pues le cuestiona, ¿no?, el dinero que habría regresado, y si bien Jade Cole comprobó lo que le correspondía bajo el periodo en el que ella estuvo al frente de Morena, que era 2017 y principios de 2018 y 2019, Mario Delgado comprometió este año que iba a entregar recursos que iba a regresar dinero de campaña para que se compraran vacunas. Bueno, pues la gran noticia del día es que efectivamente no lo había hecho, no había regresado todo el dinero. Se le cuestiona, Mario Delgado dice que lo van a regresar a fin de año, pero la regla es clara, no puedes regresar dinero que ya te entregaron, tienes que hacerlo antes de que te lo entreguen. Entonces, cuando ahora hace la solicitud para regresar el dinero, el INE le dice que yo no te lo puedo aceptar. Claro. Y con el dinero que falta porque le entreguen a Morena, no cumple con lo que tenía que haber entregado hace meses. Volvemos al punto. O sea, no es el presidente, hay que empezar a separar. El presidente es el presidente de México, ya no es el presidente de Morena. Y los errores que cometan algunas personas en Morena los tienen que asumir ellos y tienen que asumir esas responsabilidades, porque lo que se dice se cumple. Y si el ejercicio de revocación es revocación, se explica como revocación y se explica que al votar por el presidente para que continúe se le dará ratificación, pero no puedes hacer una campaña con la bandera de ratificación porque confundes a la gente y hay consecuencias y bueno, le das pretexto a la bendita oposición, incluyendo a los del INE que perfectamente le podrían estar haciendo la campaña al PRI-PAN o al propio Claudio X González para que salgan a escribir columnas un día así y que salgan a dar entrevistas al otro día también.
oí un trasterío ahí, tiraron platos y le dije, mamá, ¿qué? Que chingue a su madre ese Ciro Murayama. También mi mamá está encabronada. Como Abraham Mendieta que dice, Ciro, le pone Ciro, eres consejero, no político, entiende, chingao. Y Hernán Gómez también, sí, entiende, eres árbitro, no actor político. Si quieres ser actor político, gana una elección, mi querido Ramiro. Pues el único que no entiende es este cabrón. Y bueno, y Lorenzo Córdoba. No, pues es que pues no es Instituto Nacional Electoral, es Partido Nacional Electoral, son otro partido político, ¿no? El Partido Nacional Electoral y sus voceros, su presidente y su secretario general, pues son obviamente Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama. Pues qué desafortunado, ¿no? Que tengamos que ver este tipo de circunstancia en este país con todo lo que está sucediendo y que en vez de montarse al trabajo que tienen que hacer, el trabajo de establecer los parámetros para elecciones justas, se la pasen jodiendo, chingando la borrega, como dicen, ¿no? No sé, de repente no son las autoridades que nos merecemos, de verdad. Los mexicanos ya tenemos tiempo deseando autoridades que sí nos merecemos. Entonces, obviamente, Ciro Murayama es muy desafortunado en hacer este tipo de cosas, le cayó encima a toda la gente por lo mismo, porque debería el cuate renunciar y dedicarse a la política si quiere ser un actor político, pero desgraciadamente a estas alturas del partido y con todo lo que están haciendo, con todo lo amañado que tratan de hacer en contra de la revocación de mandato, pues me parece que también que es un ejercicio inútil lo de la revocación de mandato, porque no vamos a tener un presidente de derecha en los próximos 50, 100 años, así que pues no sé si tendremos que revocar en un futuro, quizás mis nietos lo vean, ¿no? Si algún día, dicen muchos que se me haga la boca chicharrón si regresa a la derecha, pero la derecha no regresa en los próximos 30, 40 años. Y no sé por qué torpedean un asunto como este si saben que no van a regresar. O sea, pero al final este tipo de circunstancia, la que estamos viviendo en México, esta circunstancia inédita, lo digo yo siempre, estamos viviendo años intensos e insólitos, pues nos tienen a la malograda oposición, queriendo agarrarse de todo. De hecho, como dicen, ya que le inventaron que el hijo del presidente traía una chaqueta Gucci, ¿no? Y al final se convirtió en una chaqueta mental, la de la derecha. O sea, ese tipo de cosas, pues, que dice uno, ¿de dónde sale? O sea, qué capacidad tan extraordinaria para inventar pendejadas de la derecha, pero pendejadas, pero ninguna capacidad para tener algo sustancial, a final de cuentas, en el juego político, mi querido Vicente. Oigan, Ramiro, ahí les va. Vamos a dejar la víbora chillando. El PRI está anunciando su ciclo de conferencias en medio de la Asamblea Nacional del PRI 2021, nuevos tiempos, nuevos retos. Y me parecen algunos personajes lamentables y otros muy interesantes. Interesantes que estén comprometidos con ir a un ciclo de conferencias. Miren, en el panfleto que se publica, una de las conferencias, Gonzalo Alonso, exdirector de Google en Latinoamérica, experto en tecnología, exdirector de Google en Latinoamérica, en un ciclo de conferencias del PRI. El otro, Francisco Martín Moreno, el que llamó a que marque a morenistas en el Zócalo, escritor, ganador de no sé qué madres de premios. Denise Dresser, académica, politóloga y escritora. Bueno, Francisco Martín Moreno pidió la intervención de Trump contra López Obrador. Denise Dresser dice que López Obrador ya dio un golpe de estado. Y charán, Luis Carlos Ugalde, exconsejero presidente del IFE, el que avaló el fraude de 2006, consultor y editor del Financiero, entre los personajes que van a dar conferencias en la Asamblea Nacional del PRI. Te escucho, Meme Yamel. Bueno, es que el PRI está enseñando la telera como Federico Doring ayer. O sea, es un escenario en donde los partidos, ahí les va como el spoiler de todo esto. Los partidos hacen este tipo de conferencias, y lo digo con conocimiento de causa porque me tocó organizarlas hace muchos ayeres, para comprobar ante el INE que están cumpliendo ciertas cuotas.
A los partidos políticos les dan les dan las prerrogativas mes con mes y tienen que cumplir con cuotas de capacitación y promoción política, tienen que cumplir con cuotas de empoderamiento de la mujer, participación de los jóvenes, etcétera. Entonces, en estas cuotas, pues son eventos en los que de forma logística se gastan mucho dinero, pero en realidad no se lo gastan tanto. En tiempos pasados, cuando se podía sacar facturas, lo que hacían es que inflaban los eventos para decir que se habían gastado el total o incluso un poco más de la cuota de lo que mandaban en prerrogativas. Por ejemplo, para mujeres era el 3%, para eventos de mujeres, de empoderamiento de la mujer, se tenían que gastar el 3% de lo que les mandaban de prerrogativas y decían que se gastaban un 4%, por ejemplo. Y lo que hacían era que se gastaban mucho menos, muchísimo menos, y ese dinero pues sacaban en liquidez para tener el efectivo y poder hacer pues, sus triquiñuelas o comprarse coches o vaya, vivir como reyes. Entonces, partamos porque pues este tipo de eventos, lejos de que realmente busquen promover la participación democrática, lo único que están haciendo pues es una forma de aparentar o cumplir con el INE. Pero en el otro sentido, el tipo de personajes que vemos, pues son los mismos personajes que utiliza el PAN, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de Moreno, o sea, me van a decir, hay muchos, y no me dejarán mentir, mi querido Ramiro, ni muchos historiadores, que este hombre no es historiador. Es un hombre que o sea, que sí, les digo, se saca la telera de vez en cuando y hace una chaqueta mental para sacar historias de sepa Dios dónde. Y entonces de ahí salen muchos debrayes que los han querido considerar como premios históricos y no sé qué tanto. Y por eso tenemos los políticos que tenemos. A ver, en el priismo, ¿no? Ahí les va. El hijo de Carolina Villano, la secretaria del PRI, hijastro de Moreira, trabaja actualmente con Moreira en la Cámara de Diputados como uno de sus asesores. El niño, uno de estos grandes juniors, no ha hecho absolutamente nada de su vida, más que vivir de lo que hace su mamá y su padrastro, ¿no? Moreira. Es lo único que hace. Y ahora, de la nada, o sea, de no hacer nada, de sacar opiniones políticas basadas en lo primero que se le ocurra, así tipo Moreno, lo que hace es, trabaja como asistente, persona de confianza, ganando una muy buena lana en la Cámara de Diputados por ser asesor. Asesor, sepa de qué. Pero además está también en la Cámara de Diputados, uno de los hijos de Miranda, de los que hemos hablado muchas veces, otros de estos juniors del poder que forman parte del grupo Atlacomulco, ahí están. Esto es lo que van a capacitar, o sea, volvemos al tema. Esta es la clase política que han estado queriendo promover como la nueva sangre del PRI, que es no solo más de lo mismo, sino que peor, porque nunca les costó nada en la vida, porque todo lo han tenido muy fácil y porque aparte sus papás les están poniendo un futuro todavía más fácil, enseñándoles a robar. Y ahora vas y los capacitas con una ideología como, perdón, Denise Dresser, que dice que hay un golpe de Estado, sepa Dios dónde está el golpe de Estado, y yo no lo veo, ¿no? Habría incluso que regresar a Denise Dresser a la escuela a ver si sabe lo que es un golpe de Estado, porque yo no veo ningún tipo de golpe de Estado. Está como Ferriz queriendo militarizar al ejército. O sea, creo que volvemos a estas redundancias en donde, disculpen, pero son extremadamente estúpidas. No podemos seguir viendo esta clase de políticos. Y ahí es en donde entra, por ejemplo, el tema de Google. Vemos que los personajes que han trabajado en estas redes sociales, ¿no? En el PAN tenemos a un personaje muy cercano a Twitter, existen estas investigaciones en donde Twitter favorece estos discursos de derecha. Google, pues tiene YouTube. Y ahora sumémosle, y falta que metan ahí el tema de Facebook. Facebook, con los Facebook Papers, revelaban no hace mucho, tiene unas cuantas semanas, que promueve el discurso de odio. ¿Cómo lo promueve? No haciendo absolutamente nada y dejando que las fake news y el discurso de odio permee justamente en la opinión pública, en las redes sociales, que genere desinformación y encima que provoque cosas como ocurrieron en el Capitolio, que justamente ocurrió desde Facebook. Entonces, las redes sociales forman parte de lo que hoy se forma de este discurso político, de la opinión política, de la opinión pública, pero tenemos personajes como estos que son de la política y de la clase intelectual de hace años, que no ha cambiado, se estancó, no han avanzado
no han promovido nada distinto y lamentablemente estamos estancados, al menos por este lado de la derecha, del lado de los conservadores, en el mismo discurso que han utilizado desde hace años. Tienen conflictos internos en el PRI, entre ellos están destruyendo, en el PAN también. O sea, cuando sale Claudio X González a hablar de que van a ganar en el 2024, sepa Dios que van a ganar más que una destrucción. No entienden ni siquiera qué es política y es gracias a estos pequeños cursitos que siguen estancados ahí. Así que a estas alturas creo que hasta se los agradezco porque siguen promoviendo un discurso conservador de un lado. Eso que obliga a que no solamente medios, sino que también los partidos que son opositores a lo conservadurismo, al neoliberalismo, hagan lo propio y capaciten a una clase política que le pueda hacer batalla justamente a ellos. Querida Meme, querido Ramiro, voy a apelar a su paciencia y a su generosidad para que me aguanten tantito mientras saludo a la directora de la CONADE, Ana Gabriela Guevara, a mi paisana Ana Gabriela Guevara, quien ya está enlazada en el sistema, y es que estuvo presente en la entrega del Premio Nacional de los Deportes 2021 en Palacio Nacional y fue respaldada por el presidente Andrés Manuel López Obrador luego de una serie de escándalos, de mala leche, de golpes duros rumbo a la selección de candidatos a la gubernatura de Sonora, pero que creo que después de que pasó la selección de candidatos, luego de que ya tenemos gobernador morenista en Sonora con Alfonso Durazo, las cosas vuelven a su nivel, ya me dirá ella, y le agradezco mucho a Ana Gabriela Guevara que se enlace con nosotros para hablar sin censura. Te mando un abrazo, directora, ¿cómo te va? Vicente, un gusto, bien, gracias. Qué gusto saludarte de nuevo. Ya teníamos rato que no hablábamos en Sin Censura. Hago una lectura correcta, se calmaron las cosas ya después de tanto ruido, de tantas acusaciones en tu contra. Tú diste respuesta puntual a todos los golpes bajos y ahora que pues decidiste quedarte como directora de la CONADE, ¿ya se calmaron las cosas? Bueno, se han calmado las cosas, se acabó el golpeteo mediático, pero hay que seguir con el tema legal y estamos a la espera de que ya en próximos días la autoridad correspondiente pues dé los veredictos que pues desmientan los dichos y todo lo que se difamó y que finalmente pues ha terminado siendo pues pura letra muerta, pero mientras tanto pues hay que seguir trabajando y pues yo creo que la muestra de respaldo del presidente hoy queda claro en que pues ha sido eso, solamente golpeteo. ¿Qué tan importante es este espaldarazo del presidente que te pone como ejemplo y que dice que no sucumbiste ante el canto de las sirenas y que pues a pesar de los dineros, a pesar de esa seducción que puede resultar el poder, decidiste quedarte en el puesto, Ana Gabriela? Vicente, desde que era atleta siempre soñé con llegar a la CONADE y trabajar en esta posición y hacer cosas por los deportistas y lograr que el deporte de México cambie y que logremos hacer cosas diferentes desde esa posición. Entonces creo que hubiera sido totalmente pues discorde el haber tomado una decisión, aunque como bien lo refirió él, bueno, las condiciones había, la competencia existe y el momento se brindaba para que hicieras un resultado positivo, pero al final pues esta distinción de trabajar con el presidente de la República sirviendo a mi país en algo que fue mi vida durante tanto tiempo, pues creo que bien vale la pena culminar los 6 años de la administración junto al presidente de la República y poder hacer algo, repito, en pro de todos los deportistas. No es poca cosa que el presidente tan respaldado popularmente con la autoridad moral te apoye, Ana Gabriela. No es poca cosa que a pesar de todo continúe firme Ana Gabriela Guevara como titular de la Comisión Nacional del Deporte, la CONADE. Y la verdad que es una muestra de la comunicación que hay con el presidente, el entendimiento que hay en el presidente y la franqueza con la que hablo con el presidente. Cuando esto estaba pues en el punto más álgido, nunca me atreví a pedirle al presidente ayuda, nunca me atreví a poner el tema sobre la mesa y pues era aguantar y que el tiempo nos diera la razón. Finalmente pues no existe nada y el compromiso sigue firme de poder seguir avanzando, de poder seguir trabajando y que pues motivos como el de hoy, el de entrega del Premio Nacional del Deporte, donde pues se ve la realidad y se ve el trabajo
obtenido y el trabajo no solamente mío, sino el trabajo de todos quienes hacen posible que esto funcione, entrenadores, los propios deportistas, ex deportistas y la gente de pantalón largo, como se le dice, los buenos, los malos y los pintos, pero bueno, finalmente es parte de todo el andamiaje que hace posible que esto se llegue hasta este día y que tenga un reconocimiento de quienes lograron hacer trayectoria, quienes lograron obtener palmarés a lo largo de todo este tiempo ante el COVID y ante todas las circunstancias que se veía difícil y complicado que se pudieran alcanzar en un año 20 y en un año 21. Entiendo que va saliendo de Palacio Nacional Ana Gabriela Guevara. ¿Qué nos puedes decir, directora, de esta ceremonia? Que parece que le va bien, lo del deporte le va bien al presidente Andrés Manuel López Obrador, sobre todo reconociendo también en su discurso a grandes figuras del deporte, a Julio César Chávez, a Fernando Valenzuela, a Hugo Sánchez. Sí, Vicente, mira, yo creo que el deporte finalmente yo siempre lo he dicho, es una llave de vida. El presidente entiende perfectamente ese lenguaje, es un aficionado al béisbol, un practicante del béisbol, y es un aficionado no a partir de que es presidente, es un aficionado del deporte desde toda su vida. Finalmente, como a muchos de la generación de él y quienes les tocó vivir los Juegos Olímpicos del año 68 en México, pues los marcó, y él es un ejemplo de esa marca y que les tocó vivir pues otro momento de deporte. Entonces creo que conectarse con esta parte y conectarse con el sentimiento y toda la emoción y todos los valores que engloban y que respaldan la parte deportiva, pues dan muestra del interés que tiene él por todo ello, y que haga referencia de esas glorias del deporte, de esos momentos que vivimos y que seguimos viviendo. Yo lo decía en mi discurso, el caso de Julio, que nos hizo soñar con cada día que salía a la loma y que tuvo una gran temporada, y que él lo reflexionaba con otros, ¿no? Con Julio César Chávez, con Hugo, con Fernando, y que al final de cuentas pues dejaron apuntalado ahí una semilla que se germinó en motivación para siguientes generaciones. Así que creo que hoy fue una gran mañana para los galardonados, Aremi, quien ganó medalla olímpica, para esta Janet Alegría, que logró medalla de oro con su atleta en taekwondo, con Juan Diego García, para el entrenador de Aremi, para el propio Julio y para la árbitro juez que pues que igual llega y se mete en un área exclusiva para los hombres y pues que ha dado resultados y ha sido convocada para grandes eventos. Así que pues creo que es una gran mañana para el deporte y una vez más el presidente refrendando su compromiso. Ana Gabriela, tú sabes que no le busco sacar la vuelta a los temas. ¿Se le quedó debiendo a México con la participación en los Juegos Olímpicos pasados? Muchos esperaban mejores resultados, no se dieron. Yo pregunto, como titular de la CONADE, ¿sientes que se le quedó debiendo a nuestro país en los números, no en los resultados? No, Vicente, mira, yo creo que es parte del juego el deporte. Quien quiera apostar, pues que vaya al blackjack o al casino o al caliente o todos los que existen para que apuesten. Pero pues el deporte es esto, el deporte sí es estadística. Obviamente que la emoción que engloba el representar a nuestro país siempre se añora los mejores resultados, pero nadie sabe lo que vive el deportista, nadie sabe lo que pasa allá adentro, y obviamente que nosotros le ponemos un adjetivo calificativo, pero pues en realidad es que hicieron su mejor esfuerzo. Fue un año complicado, se prolongaron los Juegos Olímpicos del año 20 hasta el 21 en Tokio por el tema de la pandemia, y esto movió muchas cosas. Al regreso de Tokio, yo le decía al presidente, si todos los cuartos lugares hubieran sido medallas, pues fueran 11 medallas, aunque hubieran sido todas de bronce, pero hubieran sido 11. Pero bueno, esto es el deporte, creo que de todo se debe de aprender y tenemos que ver para adelante, darle vuelta a la página. Yo estoy contenta, todos ellos estaban satisfechos con ese resultado. No es despreciable un cuarto lugar, dado que pues llegan a competir más de 200 países, y ser cuarto dentro de todo ese grupo y en los Juegos Olímpicos, en esas condiciones, pues vale mucho más, y por eso es que el presidente tuvo la distinción también de otorgarles el estímulo económico como si hubieran sido medallistas a todos los cuartos lugares. Suena bonito, pero
tú fuiste medallista olímpica, tú fuiste campeona mundial y un cuarto lugar pues no marca, no pasa la historia. Tú eres gloria. Yo cuando doy pláticas les digo que hay dos lugares muy ingratos, el segundo y el cuarto. El segundo porque te quedaste cerquita del oro y el cuarto porque te quedaste abajo del podio. Pero repito, sí, te doy la razón de que no marca o no toma el mismo sentido el ser cuarto lugar, pero en una condición de COVID y como fueron las condiciones de entrenamiento, créeme que vale diamantes solamente el hecho de haber llegado. Y se obtuvieron metales, sí, se quedaron otros en la línea, pero bueno, esto también es de madurez y de largo tiempo. Hay una generación joven y a eso es lo que le estamos apostando, a que el 24 se pueda alcanzar y se puedan obtener mejores resultados. Yo te conozco, sé que eres una mujer de carácter, de mucho temple, eso siempre te lo he respetado y te lo he dicho. Y me ha costado que me tiren hasta con la cubeta. Me han dicho que si cuánto me pagas de chayote, pero lo sostengo contra viento y marea, Ana Gabriela Guevara. Pero yo te pregunto, con tanto golpe y con tanto daño que pudo haber dejado en la opinión pública para tu imagen, estos señalamientos que no se han probado, nada más leo el chat y digo, pues sí hubo un desgaste en la imagen. Muchas personas dicen que como atleta no hay queja contra ti, pero como funcionaria dejas mucho que desear. Mucha gente habla de fracaso en Tokio. Yo te pregunto, ¿hasta cuándo vas a aguantar? ¿Hasta cuándo vamos a ver a Ana Gabriela Guevara ahí en la CONADE? Ya te dio el respaldo el presidente Andrés Manuel López Obrador hoy, pero tú, en tu carrera, ¿hasta cuándo has visualizado estar en esta posición de liderazgo? Pues creo que lo elocuente y lo correcto es que el mandato que hace el presidente no tiene tiempo intermedio. Obviamente, como él lo refirió hoy, pues cada quien tiene libre albedrío de decidir. Para este caso, pues mi intención es culminar el sexenio con la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. El escrutinio público, bueno, no puedo darle gusto a toda la gente, ni tampoco me puedo estar explicando a toda la gente. Esperaremos a que salga el dictamen ya en los próximos días. Te adelanto que el Tribunal de Administración ya se pronunció, 5 magistrados, 5 a favor del dictamen de que no encontraron absolutamente nada, ni de las auditorías, ni de las denuncias que se hicieron. Entonces, pues creo que es, al final de cuentas, gente que habla sin conocimiento y que pues se compran la noticia o se compran el mitote de algo que no tiene fundamento. Entonces yo soy paciente y sé trabajar así, con paciencia, y mi analogía es exactamente como cuando el día que llegué a la pista, no había referentes de la pista, no había quien hubiera participado a ese nivel mundial dentro de la pista, y era ir contra el pronóstico, exactamente, y así es esto. Entonces hay que aguantar y solamente trabajando. Como se dice en el argot político, chamba mata grilla, así que pues me gusta dar resultados. Chamba mata grilla, está buena esa. Ana Gabriela Guevara, ¿qué mensaje le dejas a la gente, a las miles de personas que están conectadas en estos momentos en Sin Censura? Pues un saludo fraterno de cariño. Mi amor por mi país y mi compromiso con mi país y lo que yo hago no lo van a calmar con chismes ni tampoco con unos cuantos pesos que me quieran adjudicar, pero vamos a seguir trabajando y van a llegar los resultados. Y como algún día dijo el presidente de Cuba, que la historia me lo juzgue. Así es, y ahí vamos a estar nosotros también para dar cuenta de lo que definan las autoridades. Tú sabes que te respeto, que te admiro. Te mando un abrazo, Ana Gabriela Guevara, y espero que nos veamos pronto para saludarnos personalmente. Otro abrazo, claro que sí. Cuídate. Un abrazo, Vicente. Un abrazo. Pendientes, gracias, buen día. Ana Gabriela Guevara, la titular de la CONADE, hablando con nosotros sin censura, después de este evento en Palacio Nacional. Mi querido Ramiro Padilla Tondo, no sé si quieras dar algún comentario sobre las declaraciones de Ana Gabriela Guevara o continuamos hablando de los cabrones del PRI con lo que nos quedamos, y les ofrezco una disculpa a la audiencia y a ustedes, Meme, Ramiro, por hacer este paréntesis con la titular de la CONADE. Fíjate, Vicente, que
había algo que había pensado yo hace mucho tiempo con respecto a lo que mencionaba la directora del CONADE, el concepto de milésima de segundo, ¿no? Yo recuerdo, para la gente que no sabe, yo empecé hace muchísimos años escribiendo una columna de deportes para un suplemento mensual en Los Ángeles. Mi chamba era escribir una columna de deportes, sobre todo fútbol. Así empecé yo en los medios escritos hace más de 10, 12 años que empecé. Entonces yo hablaba del concepto de milésima de segundo, y recuerdo que decía yo por qué éramos tan malos en los deportes de conjunto. En general, los mexicanos somos muy malos para hacer cosas en conjunto, a menos que se trate de una tragedia. En un temblor somos súper solidarios, ¿no? En los desastres naturales los mexicanos somos solidarios, pero como país, como sociedad, en muchos aspectos somos bastante apáticos o somos bastante envidiosos. Y el deporte no deja de ser una proyección de esta psicología colectiva del mexicano, ¿no? Entonces yo pienso que sí, que vamos en el camino correcto, porque pues hay que sentar las bases. Roma no se hizo en un día, de repente sí se ve en el medallero. Hay que recordar cómo se llamaba este tipo, Alfredo Castillo, de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Ese sí estaba jodido. Se llevó hasta la novia, creo, a los Juegos Olímpicos, ¿no? No, y los delegados, los que salían en el desfile, cabrón, ¿te acuerdas? Que eran puros amigos, eran juniors, eran hijos de funcionarios, los que salían en el desfile olímpico, no eran los atletas. O sea, ese tipo de corrupción tenemos en México. Entonces yo creo que apenas se van a sentar las bases para que por fin tengamos el deporte que nos merecemos, porque los mexicanos sí somos competitivos. Lo que pasa es que es un tema estructural, el de nosotros, el de que no se proveen las condiciones. Por ejemplo, Cuba siempre está en lo más alto de los medalleros y tienen 12 millones de habitantes, por ejemplo, ¿no? Pero el trabajo en Cuba se toma en serio, ¿no? Es una de las maneras de demostrar que hay sistema como el socialismo cubano, que sí trabaja bien, tiene atletas de primer nivel todo el tiempo. Pero bueno, veremos qué nos dice el tiempo, y si no pudieron comprobarle las acusaciones a Ana Gabriela Guevara, pues ahora la pregunta es quién tiene que pedir disculpas o quién tiene que resarcir el daño por el ataque a su imagen, ¿no? Por ejemplo, eso pensaría yo, Vicente. Así es. ¿Y por qué no cerramos, mi querida Meme, con un comentario, con una opinión sobre este pobre medio de comunicación llamado Latinus, que ha sido golpeteado, madreado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, primero en el quién es quién en las mentiras de la semana y después desmentido, desmenuzado? Pobre Loret de Mola. Dicen que la risita es la que calienta, mi querida Meme Yamel, y yo quiero que rescatemos esta risita. La tienen por ahí, no te la mandé, mi querido David. Esta risita que es hasta tierna del presidente Andrés Manuel López Obrador cuando exhibe a Carlos Loret de Mola haciéndole el caldo gordo a Emilio Lozoya en esta entrevista en Televisa sobre la reforma energética que terminó siendo chayoteada, maiceada con los dineros de Odebrecht para personajes, algunos ya en el bote. Esta risita, dame tu opinión, Meme. Échalo, David. Del otro lado, Andrés Manuel López Obrador dice: están cometiendo el atraco del siglo. Carlos, una mentira, aunque se repita 100 veces, no será verdad. Esto no es un atraco. Un atraco es quien propone endeudar a los mexicanos. Un atraco implica regresar a aquellas historias que nos tocaron inclusive a nosotros. La risita es la que calienta, la risita es la que calienta. ¿Qué exhibida les pone hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador, querida Meme? Me encanta esa parte de una mentira, aunque se diga 1000 veces. Por favor, patrañas. Ahora, Emilio Lozoya, mi vida, ¿qué dirá desde prisión? Esa es la pregunta más grande. ¿Tendrá acceso a la televisión? Porque si tiene acceso a la televisión, le ha de generar chorrillo ver la mañanera a Emilio Lozoya en el reclusorio norte. Más cuando quiere apelar, ¿no? Y está impugnando para que lo saquen de prisión porque él fue un artífice, nada más. O sea, de verdad es que había que tener madre para salir a decir, es que una mentira, aunque se diga 1000 veces, nunca dejará de ser mentira. Por piedad, patrañas. Está igual o peor que Claudio X González diciendo, es que soy de izquierda. O sea, nada más es un escenario en donde uno no se burla tanto
porque nos enojamos, porque es algo que enchila, porque vimos los efectos de esta reforma, porque vimos que la aprobación fue corrupta, porque vimos que su aplicación fue corrupta, porque vimos que hoy nos dejaban en un escenario en donde necesitamos una reforma constitucional para echar atrás nada más tantito de lo que hicieron con esa reforma y salir, ¿no? Y Loret de Mola estaba muy preocupado. Creo que estaba más preocupado Loret de Mola por darle como legitimidad a la reforma que el propio Lozoya, ¿no? Entonces, este escenario, digo, hablar de Latinos es hablar de un medio que se ha mencionado está financiado o ha sido financiado no solamente en los tiempos de Silvano Aureoles por las arcas de Michoacán y del PRD, sino que ahora se habla a través de la Secretaría de Salud de Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Por ahí dicen, dime con quién te juntas y te diré quién eres. Bien lo dicen las mamás mexicanas, las abuelitas mexicanas. Y si este es el financiamiento, si ese es el origen del dinero, creo que entendemos la línea del medio, ¿no? Una cosa es que saquen investigaciones y otra cosa es que emitan críticas, y una muy distinta es que su línea sea atacar por atacar, y es atacar para beneficiar a un grupo. Ese mismo grupo que en esa entrevista con Lozoya protegía y defendía. No ha cambiado nada para Loret desde ese entonces hasta hoy. Lo único que sí cambia es la forma en la que el debate público está funcionando. Porque hoy ya vemos que la realidad era muy distinta. Hoy Loret de Mola saca un tuit y dice que el presidente lo atacó toda la mañana. Ajá, pero ¿y la reforma energética qué? O sea, no es que lo atacaran toda la mañana, es que hay críticas hacia su trabajo y que a él no le guste que lo critiquen, pues es algo completamente distinto. Entonces, pues no solamente a Emilio Lozoya valdría la pena que le pusieran televisión, creo que sí tenía televisión Javidú, uno de sus vecinos, creo que él sí tiene televisión, pero al menos estamos hablando del Reclusorio Norte, donde si no tienen televisión los pueden entrevistar por 40 minutos si te presentas a nombre de Ciro Gómez Leiva. Al final creo que solitos caen, las máscaras solitas se caen, y como dicen aquí nuestro querido Lego, que le mando un abrazo, pues Loret decía que Latinus era un medio para los paisanos, ¿no? Que Latinus era un medio para hablar con nuestros paisanos, ¿no? No fueron a sacar hasta el tráiler ahí en Estados Unidos, no recuerdo si era Chicago, no recuerdo Nueva York, Washington, la Casa Blanca. Dijeron que salieron huyendo porque habían hecho enojar a López Obrador. Sí, me acuerdo. Bueno, y yo no he visto una sola nota dedicada a los paisanos. Es más, yo retaría a Loret de Mola a que fuera, me hubiera encantado verlo ahí en Washington. ¿No viene el representante de los paisanos? No, que hubiera ido a Nueva York, no fue a grabar ahí también. Me hubiera encantado verlo para ver qué le decía a la gente, a los que según su medio representan. Me hubiera encantado, de verdad. Vaya cosa que nos perdimos, pero tan la hipocresía es que ahí lo tienen. Tanto iba a ser representante para los paisanos que hasta el origen del medio es falso. Es un origen completamente falso, es mentiroso y es hipócrita. ¿Qué más nos podemos esperar? Y como diría Epigmenio Ibarra, para ir cerrando, querido Ramiro, ¿qué tal el infomercial de la reforma energética de Peña, que disfrazado de entrevista y siguiendo el guión de Los Pinos hizo Loret de la mano de Lozoya, el recluso? Pues creo que con esto también se exhibe a los montajes, a lo que le quieran poner, todo el papel maligno que jugó Loret de Mola como conductor de estos espacios cuando estuvo en Televisa. La manera de trabajar, de los medios hegemónicos, de los medios de derecha a través de la historia de México ha sido básicamente eso, ¿no? Para que una cosa funcione, tiene que, a pesar de que sea un robo descarado, tiene que sonar razonable. Hay que recordar que el lenguaje neoliberal se nutre de ciertas palabras que se van introduciendo con el tiempo, se van asimilando como competitividad y la chingada, que desarrollo económico. O sea, vinieron a sustituir estas palabras neoliberales después de Salinas de Gortari, vinieron a sustituir las palabras revolución, desarrollo social y la chingada, ¿no? Estos cabrones. Entonces, cuando llega la reforma energética, hay que recordar que el mayor atraco se da en la Cámara de Diputados, donde les pasan el micrófono. ¿Te acuerdas, Vicente? Les pasaban el micrófono y te gritaban hasta sí, apoyo la reforma. Y tú decías,
qué bárbaros. Creo que fueron los diputados de Morena que le dijeron, la historia se los va a cobrar, señores. Toda esta basura que ustedes hicieron, el infomercial que hace Lozoya, que ahora está en la cárcel, todo eso se lo estamos cobrando ya. Porque básicamente saber, por ejemplo, como decía el doctor Valderas ayer, ¿no? Estar subsidiando con 100 mil millones de pesos a empresas eléctricas, por ejemplo, ¿no? El yacimiento que acaban de descubrir, una petrolera rusa de 250 millones de barriles, por ejemplo, ¿no? Que ellos tienen los derechos de explotación. O sea, el entregar la riqueza, toda esta bola de rateros profesionales que se dedicaron a concesionar el 60% del territorio de las mineras canadienses, por ejemplo, que se dedicaron a comprar gasolina. O sea, hay que recordar que estamos comprando gasolina por un monto de 30 mil millones de dólares al año, cuando tenemos la capacidad para refinar toda la gasolina que podíamos consumir. ¿A dónde se iban esos 30 mil millones de dólares al año? El cartel farmacéutico que generaba ingresos por 100 mil millones de pesos, 835 mil millones de pesos de fideicomisos que nadie sabe dónde quedaron, el gigantesco robo en los energéticos, en todo lo que tú quieras. Y ellos, Carlos Loret, Emilio Lozoya y todos ellos, son los portavoces o son las caras visibles que justificaban el saqueo. ¿Con qué cara, dime Vicente, a estas alturas del partido, dado sus antecedentes? Yo de hecho una vez también escribí un artículo sobre Jacobo Zabludovsky, que parodiando lo que se llamaba Que no te haga bobo Jacobo, por la canción de Molotov, donde él defendía a Peña Nieto, y obviamente me cayeron a patadas, cómo yo osaba compararme con Jacobo Zabludovsky. Y hubo un señor, uno de los comentaristas, que dijo, bueno, es que no es un tema de conocimiento, sino de antecedentes. Y dijeron, los antecedentes de Ramiro están limpios, los antecedentes de Jacobo no. Entonces, en esta circunstancia, los antecedentes de Carlos Loret de Mola pues son de los más oscuros y los más sucios, y obviamente eso lo va a acompañar por el resto de su vida terrenal, mi querido Vicente. Así es. Y Ramiro, querías despedirte con un sentido mensaje, un sentido comentario. Sí, hoy falleció un amigo muy cercano, falleció el poeta Héctor Minutillo en Buenos Aires, Argentina. Él me acompañó en muchos eventos de mi vida y de mis experiencias argentinas. Los meses que he pasado en Argentina los pasaba con él. Tengo muchas anécdotas con Héctor Minutillo. De hecho, él era poeta y locutor. Con él hice un viaje por todo el norte de Argentina hace algunos años. Más de 1,500 kilómetros recorrimos por carretera. Héctor Minutillo fue el que me recogió en el aeropuerto aquella vez que se hizo famoso el incidente donde me encerraron en el aeropuerto argentino, y él fue a sacarme diciéndole, y ya me había advertido él, me decía, Ramiro, no vayas a joder con la gente de migración, por favor, boludo, no vayas a joder con la gente de migración, boludo. Y yo me pongo a joder con la gente de migración y me encierran, y va Minutillo a rescatarme, y casi lo deportan junto conmigo de Argentina. Fue un defensor, un férreo defensor de los derechos de los indígenas, de los pueblos indígenas en Argentina. Fue un trovador, fue un chef, y hoy descubro con sorpresa que Héctor Minutillo, el poeta argentino, el locutor, falleció. Como te digo, éramos muy cercanos en Argentina, nos conocían como los hermanos disparejos, y hoy me entero de su partida, y pues quería rendirle un pequeño homenaje, porque siempre le echaba a perder sus entrevistas en la radio, porque siempre me despedía diciéndole, te amo, mi osito de peluche, y lo hacía enojar mucho, porque decíamos, Ramiro, siempre me echas a perder las entrevistas, boludo. Pues hoy se fue Vicente, y quiero solo desearle a mi querido Héctor Minutillo el mejor de los viajes. Pues el mejor de los viajes, y se me viene a la mente Cuando un amigo se va, de Alberto Cortés. Mi querido Ramiro Padilla Tondo, hay que invitar a la gente para que te siga en redes sociales, para que te apoye en tus trincheras. Sí, pues síganme a través de @Chairo Ilustrado y @Ramiro Tondo, y recuerden, te pasé el video donde la 4T asusta a Francisco Martín Moreno. Vayan a Twitter y vean el video, está divertidísimo. Ahorita se lo paso a Meme también para que se ríe un rato, y pues seguimos en todas las trincheras, y te agradezco mucho el espacio, como siempre, querido Vicente. Un abrazo, querido Ramiro. Querida Meme, vamos despidiéndonos con tus redes sociales, con tus espacios que siguen creciendo.
Muchísimas gracias, mi querido Vicente, por este espacio y a la bonita audiencia, a la bonita familia de Sin Censura, como siempre. Un abrazo para mi querido Ramiro, te abrazo a la distancia. Cuando un amigo se va es muy difícil. Y pues ya saben que a mí me encuentran en todas las redes sociales como @memeyamelca. Ahí están nuestros espacios en Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, TikTok y hasta la sopa. Un abrazo a todos. Gracias, Meme, gracias, Ramiro, gracias por la paciencia, por la generosidad